¿Qué tal estás? Dios te bendiga. Aquí con un tema que no es muy a veces aceptado y muy agradable, pero voy a decirlo porque en alguna transmisión en vivo se me hizo la pregunta, ¿verdad?, de que por qué no les daba una explicación o una predicación sobre lo que es el uso del velo en la mujer, ya que algunas han visto que uso velo para orar en la iglesia, ¿verdad? Entonces yo hoy voy a hablar sobre eso, sobre el velo, el uso del velo, la base bíblica, de dónde nace esto, quiénes deben usar el velo y por qué se usa el velo, qué efectos tiene el usar el velo, qué efectos adversos, qué efectos contrarios, qué efectos positivos y qué efectos negativos causa el velo en nosotras las mujeres, y digamos qué pasa si una mujer no usa el velo, qué le puede acontecer. Entonces, bueno, yo te voy a explicar lo que yo entiendo sobre el velo, lo que he entendido todos estos años y lo que pueda servirte de lo que yo he estudiado, ¿verdad? Porque el tema, créeme, antes de que yo usara el velo, estudié muy bien el tema y no lo hice solamente porque lo estudié, sino, es decir, cuando yo tuve la convicción de que para mí era mejor usar velo. Entonces cumplí con usarlo y tomé el velo y empecé a ver muchas bendiciones detrás de ello. Pero como no se trata solamente de lo que a mí me aconteció, entonces tengo que ir a la palabra, porque el velo no es algo que se le impone a la mujer, sino que sí dice la palabra, ¿verdad? Y te lo vamos a ver, dice debe, como una obligación, pero si no quiere, a la fuerza ni comer es bueno. Este es un ejemplo, porque todos los velos son diferentes. Uso uno dependiendo del color y me combino el velo con el vestido, pero hoy solo tengo este y entonces te enseño, ¿verdad? El velo y por qué se usa velo para nosotras las cristianas temerosas de la palabra de Dios. ¿Por qué usamos velo las cristianas temerosas de Dios? Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, el velo es un tema bastante interesante. El velo en la mujer, cuándo se usa, por qué se usa, y muchos pastores obvian esta enseñanza, pero es necesaria. O sea, para la mujer es necesario que sepa lo concerniente al velo, que esté enterada de lo concerniente al velo, porque la mujer puede llegar a tener luchas y pruebas innecesarias por usurpar. Escucha bien la palabra que dije, usurpar, ¿verdad? Entonces, veamos versículos, porque es mejor usar la palabra y poner las bases que hablar solo por hablar, ¿verdad? Entonces te voy a explicar. Yo por lo menos uso velo. Tengo más de 15 años de usar velo. Y me llevó casi unos años el entender esto. El velo se debe entender. Yo te voy a poner los versículos, la palabra, lo que dicen algunos comentaristas. De hecho, tengo a uno aquí que, si el tiempo me lo permite, yo te lo voy a leer. Pero en realidad lo del velo en la mujer es algo que deben entender las mujeres. Los hombres está bien que lo sepan y que lo oigan si quieren, pero en realidad esto va para las mujeres. Yo a las mujeres les hablo más porque soy mujer, ¿verdad? Y mi enseñanza o lo que yo haya aprendido es para mujeres,
¿verdad? Por ser anciana de la iglesia, lo que yo doy es para mujeres, porque para eso estoy delegada por mi esposo. Entonces, quien debe entender lo del velo es la mujer, porque ella va a tener los beneficios o las pruebas o luchas de hacerlo o no hacerlo. Entonces te voy a decir lo siguiente. ¿Por qué algunas no usan velo? Y algunas con gran liderazgo. En realidad, la mujer desde el Edén, desde que Eva quiso ponerse al tingo y comerse la manzana, comerse la fruta, porque no sabemos qué era, pero dicen que era una manzana, ¿va? Desde que ella dispuso que era buena el fruto y que quería comérselo, ella ya estaba en una condición de querer obtener un liderazgo que no le había sido dado por Dios, porque ella era parte de una costilla de un hombre, no era en sí la pura creación que Dios hizo, que era el varón. Pero bueno, no me voy a poner ahí porque muchas se van a sentir mal y yo no quiero eso. Así es de que no me dijeron que hablara de eso ni hiciera sentir mal a nadie. Así es de que el tema del velo lo muestro porque me han preguntado y me dijeron por qué no hace un en vivo sobre el velo. Dice en 1 Corintios 11:2, si tú tienes ahí una Biblia, puedes tomarla. 1 Corintios 11:2. Dice, atavío de las mujeres. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, dice el apóstol Pablo, y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. ¿Qué era lo que mandaba él? Instrucciones. ¿A quiénes? A las iglesias. Me voy a detener un poquito aquí porque el argumento de algunas mujeres para no usar velo es que esta instrucción le fue dada por el apóstol Pablo a una iglesia específica que es Corintios. Y todos sabemos que Corintios, por lo que se lee aquí, era algo desordenado, el lugar y la historia, lo que hayan dicho los historiadores, pero el punto no es aquí a qué iglesia se lo dijo, en qué epístola está, para decir a mí no me aplica, porque no podemos separar las epístolas diciendo yo no hago lo que le dijo el apóstol Pablo a Corintios porque yo no soy de Corintios. Yo no hago lo que le dijo a Colosenses porque no soy de Colosa. Yo no hago lo que le dijo a Tesalónica porque yo no. Es únicamente en esta epístola donde se habla del velo. ¿Y por qué se iba a poner el apóstol a hablar del velo en todas las epístolas? Si él, con una vez que lo dijera, la instrucción iba para todas las iglesias. O sea, el apóstol Pablo daba las instrucciones y no era para una sola iglesia en específico, era para todas. O sea, las instrucciones que daban, la carta se dirigía a una iglesia, pero la instrucción era para todas. Igualmente ahora, el hecho de que aparezca en el libro de Corintios no quiere decir que no le aplica a todas las mujeres. Esto le aplica a todas las mujeres. Si tú crees en Dios, crees en la Biblia, no puedes agarrar porciones de la Biblia y decir esto no me aplica, porque la Biblia es un todo, la Biblia es una unidad. La Biblia no es pedacitos y parchitos y tú vas a usar lo que te convenga. La Biblia es pareja, la Biblia es para todos. Pero como te digo, el velo no se impone, el velo es revelado, el velo es revelado. Amén. Gloria a Dios. Entonces te leo. Os alabo, hermanos, se dirige a los hermanos, porque en todo os acordáis de mí, dijo el apóstol Pablo, y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Aquí le está hablando a los hermanos. ¿Quiénes? Los encargados de las iglesias, los que tenían control y dominio en las iglesias. Dice aquí que Pablo acaba de decir cómo trataba de valorar todas sus acciones a la luz del efecto que pudiesen tener sobre los demás, ¿verdad? Él renunciaba a las ventajas y derechos
personales a fin de ayudar a los que le rodeaban, los corintios debían hacer lo mismo y no exhibir egoístamente sus libertades de modo obstaculizasen el evangelio de Cristo u ofendiesen al hermano. Aleluya. Vamos a ver versículos de contexto también. Entonces, versículo 2, ya lo leímos, versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Esto le aplica a toda la iglesia, este versículo, que entiendan y conozcan este versículo, que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Este versículo está en otra epístola del apóstol Pablo. Si no lo está, aquí tenemos la instrucción y aquí está un principio valioso. Entonces, esto es para todos. Por eso, todos los versículos que voy a leer que hablan del uso del velo para orar y para profetizar, porque no es para todo, no es andar con velo todo el día, es solo en la congregación para orar y profetizar. Entonces dice aquí, esto aplica para todos. Yo he oído a muchos predicadores cuyas mujeres, iglesias cuyas mujeres no usan velo, que usan este versículo y dicen el varón es cabeza de la mujer, ¿verdad? Entonces aplican este versículo en sus iglesias. Entonces, si aplican este versículo en sus iglesias, deben aplicarlo todo, deben aplicar toda la Biblia, porque la Biblia es un todo, la Biblia es una unidad y no se puede separar ella misma. Veamos el versículo 4. Todo varón, aquí es donde voy a tocar un poquito de médula, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, todo varón, no dijo, todo varón de Corintios, no, dijo, todo varón, se refiere a todo varón cristiano, que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. ¿Y quién es la cabeza de todo varón? Cristo. ¿Y qué es afrentar? Es desgraciar, avergonzar, abochornar, afrentar, deshonrar. Deshonrar a una mujer sabemos que es, ¿verdad? Deshonrar a una mujer es como violarla. Deshonrar a un hombre es como violarlo. Es como amancillar. Entonces aquí dice que afrenta su cabeza. Y esta palabra afrenta que se usa aquí es la palabra kataisjunó. Mujeres, hablo con mujeres. Kataisjunó. Y esto quiere decir esto, desgraciar. Se vuelve desgracia, vergüenza. Que un hombre se ponga una manta o lo que sea en el cabello es desgraciar a Cristo. Es avergonzar a Cristo. Ahora sigamos. Pero toda mujer, vamos con las mujeres porque a todos nos toca, ¿verdad? Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Ahora, esta palabra afrenta es la misma que usó en el versículo anterior. Desgracia, desgraciar, hacer abochornar. Está mostrando que no es sujeta, que no se somete a la palabra, que no, digamos, que no valora lo que dice la Biblia. Está avergonzando al apóstol Pablo. O sea, el apóstol Pablo puso esto, que la mujer ore o profetice con la cabeza cubierta. Eso lo puso el perito arquitecto de la iglesia como una base, ¿ya? Y si una mujer ora o profetiza sin cubrirse la cabeza, entonces abochorna, avergüenza, deshonra, no solamente al apóstol Pablo, a la Biblia, que es la que ahora está, porque el apóstol Pablo ya murió y está ahí arriba, pero ahora es a la Biblia.
porque es la palabra de Dios la que sale blasfemada. Entonces dice aquí, y ahí es donde, aquí en lo que voy a decir ahorita, es donde de ahí agarra mucha mujer para decir, yo no me pongo el velo. Mira, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. O sea, dando a entender que la mujer, el cabello largo lo tiene, ¿verdad? O el cabello a donde lo tenga, puede tenerlo corto. Pero dice que si la mujer no se pone el velo, es como que se hubiera rapado. O sea, estamos en el ámbito natural. Y luego la Biblia está en el ámbito espiritual. La Biblia no está hablando del ámbito natural todo el tiempo. Hay cosas que son aplicables en el ámbito natural, pero en esta parte está hablando del ámbito espiritual. En lo espiritual, dijimos que tierra, donde vivimos, el aire que respiramos, plantas, animales, aves, tierra, mundo natural. Pero en los aires, en lo invisible, entre la tierra y el cielo, ámbito espiritual visible e invisible, ámbito espiritual. Entonces el ámbito espiritual está en este tiempo porque Cristo dijo, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, los ángeles, todas las cosas espirituales vinieron y están con nosotros desde que vino el Señor. Pero en lo espiritual hay tinieblas, hay lugar en lo espiritual, en lo que no vemos, hay ángeles del malo y ángeles del Señor. Tenemos ángeles con nosotros porque el reino ha descendido a vosotros, dijo. Entonces el Espíritu Santo se auxilia de ángeles del Señor para operar. Bueno, entonces dice, sigamos en el 6, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. La mujer es gloria del varón, y esta palabra gloria es la palabra doxa, que significa honra, gloria, honroso, gloria, grandeza, esplendor, magnificencia, señorío, alabanza del varón. Entonces, si la mujer se corta su cabello, avergüenza, deshonra, le quita gloria a su esposo. Entonces Dios dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza y por causa de los ángeles. Señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Un extra, además del cabello. Un extra, además del cabello. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Luego dice en el 15, por el contrario, dice, en el 14 dice, la naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Aquí es donde topan y se confunden la mayoría de mujeres. Aquí está el argumento donde la mayoría de mujeres dice, pues yo tengo el cabello largo y con eso es suficiente. Mira, dice,
porque en lugar de velo le es dado el cabello. Entonces, ¿por qué dice en el versículo 5 que si ora con la cabeza descubierta, que se rape toda? Si esto es suficiente, ¿por qué dice en el 5 que se rape toda? Porque definitivamente esto es un extra. El velo es además del cabello. Aunque la mujer arrastre el cabello, eso la hace ver femenina y mujer en el reino natural. O sea, a la vista de los hombres, una mujer con el cabello largo es una mujer. O sea, el hombre dice, es que no puede dudarlo. Dudan cuando miran a una mujer con el cabello corto y con senos, ¿verdad? El hombre duda. Si mira a una mujer cabello corto y senos, duda, porque hay homosexualismo. Y pues muchos homosexuales con el cabello corto actúan y con senos. Entonces el hombre duda, humanamente hablando. Con el cabello largo, mira a una mujer cabello largo, senos, también dudan ahora porque hay hombres que se los dejan el cabello también o usan peluca, pero no es igual. La feminidad de la mujer es su cabello, humanamente hablando, pero en el ámbito espiritual esto no pasa como velo. Se necesita algo más porque no es cabello lo que Dios está pidiendo en el ámbito espiritual. Está pidiendo señal de autoridad. Y la señal de autoridad no es el cabello. La señal de autoridad es algo que te pone sobre la cabeza que muestra que tú eres mujer y que te tienes que humillar delante de Dios diciendo, yo vengo de Eva, yo soy mujer y te lo muestro de que soy mujer en el ámbito espiritual porque ahí tu cabello no vale, te lo muestro cubriéndome la cabeza. ¿Ah? No es así como se pone, pero te doy la muestra. Entonces, cubrirse la cabeza en el reino espiritual es pasar y decir soy mujer. Pero esto no es para todo el tiempo, es solo en las congregaciones para orar y profetizar. Es cuando estás en grupos, en reuniones y vas a orar y profetizar. Necesitas cubrirte la cabeza para no afrentar tu cabeza, para no deshonrar tu cabeza, para no decir que estás casada y como que fueran dos homosexuales, porque esto te hace delante del ámbito espiritual como mujer humilde, que te humillas y te reconoces mujer como cuerpo de un varón, no dos cabezas, no como que entran al reino espiritual dos cabezas, sino que entra una cabeza y entra un cuerpo, mira, entra un cuerpo. Tú entras al reino espiritual, mujer, como un cuerpo, como un cuerpo. Esto muestra que tú tienes cabeza, que eres mujer. Y que en el ámbito espiritual, porque ahí no te van a reconocer el cabello, ahí te van a reconocer por esto, porque ahí lo dice, mire, por causa de los ángeles, ahí te van a reconocer por causa de los ángeles. Entonces, ¿verdad? Si tú entras sin esto, es como que entraran dos hombres, por eso dice él que se rape la cabeza. Si quiere pasar como hombre, que se rape, ¿verdad? Porque está queriendo decir que son dos homosexuales. O sea, no pueden, o dos cabezas, ¿verdad? Pero la mujer le era vergonzoso raparse la cabeza porque en esa época en Corintios fue tan duro el apóstol Pablo diciendo eso, porque en Corintios la mujer que se rapaba era la mujer que tenía una vida inmoral. O sea, moralmente hablando en lo espiritual, tienes que usar velo. Muchas mujeres rechazan el velo, dicen que con el cabello es suficiente, pero como no les enseñan esto, porque esto es una enseñanza de mujer a mujer, y yo te digo, como dije al principio, tiene sus ventajas enormes entrar
como mujer al reino espiritual. Tiene sus ventajas enormes entrar como mujer. Sin velo entras como que fueras un varón, pero te atienes a las consecuencias de que te traten como un varón. Y la mujer que hace eso, que no solamente algunas entran sin velo, sino sin reverencia, ¿verdad? Entonces te arriesgas a que te traten como varón. Y una mujer no soporta lo mismo que un varón. Somos vasos más frágiles. Por sabiduría, no deberíamos arriesgar nuestra vida de orar sin velo. Tenemos que usar velo para orar. Tenemos que usarlo. Solo es para orar y profetizar en las congregaciones, en las reuniones de hermanos, donde hay hombres. Donde hay hombres, tú tienes para orar que cubrirte tu cabeza, ponerte una señal de autoridad. Si no tienes en ese momento un velo, ponte tu mano sobre la cabeza y pon esa señal sobre ti de que tú eres mujer. Te dejo esta meditación, me lo habían pedido. Te leo algunos versículos del comentario. Dice que los versículos del 2 al 16 de este capítulo, del 11:1 en adelante al 34, tratan el tema de las cubiertas de la cabeza de la mujer. Los versículos restantes tratan acerca de abusos en relación con la cena del Señor. La primera sección de este capítulo ha sido muy discutida. Algunos creen que la instrucción dada aquí era solo de aplicación para los tiempos de Pablo. Otros van incluso tan lejos como para mantener que estos versículos reflejan el prejuicio de Pablo contra las mujeres por cuanto era soltero. Pero otros sencillamente aceptan la enseñanza de esta porción tratando de obedecer sus preceptos incluso si no los comprenden de una manera total. El apóstol encomia ante todo a los corintios, pero es para todos los cristianos. El hecho que aparezca en Corintios no es para que sea solo para esa iglesia. Esa iglesia ya no está ahí, esa iglesia, se diversificó, esa iglesia de Corintios puede ser tú y ni sabes, ni te has dado cuenta, ¿verdad? Por ascendencia. Entonces dice aquí, él la puso en esa epístola, pero aplica para todo el mundo, ¿no? Ni modo, ¿cómo vas a rechazar porciones bíblicas solo porque no te convienen? Entonces rechaza todo el capítulo 11. Y ahí es donde dice que Cristo es la cabeza de todo varón, el varón la cabeza de la mujer, y la mujer debe usar velo. Si vas a rechazar lo del velo, rechaza todo el capítulo 11. Pero no vas a hacer eso. Entonces, tienes que aceptar lo que la Biblia dice, honrar a la palabra de Dios. Entonces dice que Pablo introduce la cuestión de las cubiertas en la cabeza de las mujeres. Detrás de su instrucción se encuentra el hecho de que toda sociedad se edifica sobre dos pilares, la autoridad y el sometimiento a la autoridad. Es imposible tener una comunidad que funcione bien cuando no se observan estos dos principios. O sea, no puede haber esposo y esposa y los dos cabezas, ¿va? Y los dos cuando oran, como que entraran dos cabezas al ámbito espiritual. Es una serpiente de dos cabezas ahí, no es de Dios. No puede haber dos liderazgos. El liderazgo solo es del esposo. Y la esposa debe someterse en lo espiritual y reconocer que tiene cabeza, que tiene autoridad. Dios es un Dios de autoridad. Entonces dice aquí, Pablo menciona tres grandes relaciones implicando autoridad y sometimiento. Cristo es la cabeza de todo varón, Cristo es el varón y el hombre está sujeto a él. Segundo, el varón es la cabeza de la mujer. El puesto de cabeza fue dado al hombre y la mujer está bajo su autoridad. Dios es la cabeza de Cristo incluso en la deidad. Una persona tiene el puesto de gobierno y otra toma un puesto de bien dispuesta subordinación. Estos ejemplos de gobierno y de sujeción fueron dispuestos por el mismo Dios y son fundamentales para el buen gobierno del universo. Se debería enfatizar que sujeción no significa inferioridad. Ese es el punto, que muchas mujeres no se ponen el velo porque no quieren sentirse, ¿verdad?, ahí
en inferioridad. Pero el velo no te quita, no te hace menos. El velo te da honra delante de Dios, te da honra a la obediencia a la palabra, y en el reino espiritual te protege. El velo te protege porque tú entras como mujer al reino espiritual y el enemigo no te puede tocar con las pruebas que tocaría a un hombre. Te tendría que tocar con pruebas que están autorizadas por el Padre para una mujer. No te tocaría con pruebas que toca para un hombre. Luego dice aquí que el usar velo no es señal de inferioridad. Cristo está sujeto a Dios Padre, pero no es inferior a Él. Tampoco la mujer es inferior al hombre, aunque le esté subordinada. El hecho de estar subordinadas a nuestro esposo no nos hace inferiores a Él. Primera de Corintios 11:4. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta a su cabeza, es decir, a Cristo. Viene a decir que no reconoce a Cristo como su cabeza, por ello constituye un acto de irreverencia. Igual una mujer que casada, hija soltera o mujer divorciada, separada, o que ya no tiene papás, pero que tiene pastor, está diciendo no tengo pastor, la otra está diciendo no tengo papá y la otra dice no tengo esposo. Entonces, eso es avergonzar, rechazar, menospreciar. Toda mujer que ora profetiza con la cabeza descubierta afrenta a su cabeza, es decir, al hombre. Viene a decir que no reconoce el gobierno que Dios ha dado al hombre y que no está dispuesta a sujetarse al mismo. Es evidente que los versículos que en situaciones que involucran oración y profecía, una mujer debería estar cubierta siempre que sea propio para el hombre estar descubierto. Las mujeres que tengan dificultades en saber lo que hacer y cuándo deberían observar el ejemplo de los hombres y hacer lo opuesto. Si el hombre se cubre, la mujer se descubre. Si el hombre se descubre, la mujer se cubre. Son opuestos. Hay ahí una secta muy conocida que el hombre es el que se cubre, pero eso no es de Dios. Eso no es bíblico. Está afrentando, avergonzando, abochornando a Cristo. El hombre que se cubre está avergonzando a Cristo. Dice la Biblia, dice este comentarista, si este fuese el único versículo de la Biblia acerca de este tema, entonces implicaría que es correcto que una mujer ore o profetice en la asamblea, siempre y cuando tenga un velo o alguna otra cubierta sobre su cabeza. Pero Pablo enseña en otros lugares que la mujer ha de estar callada en la congregación, que no se le permite enseñar ni tener autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. Eso lo dice la Biblia. En las congregaciones, la mujer no debe hablar en las congregaciones porque, salvo que se ponga el velo, puede hablar lo que quiera en las congregaciones. ¿Por qué? Porque hay hombres y ella no es igual a un hombre. Entonces podría estar profetizando y no se ha dado cuenta porque en parte hablamos y en parte profetizamos. Entonces lo mejor, lo más sabio para una mujer, para que no le vengan pruebas por haber violentado las escrituras, para que no le vengan achaques, es mejor que no hable mucho, que hable lo necesario y que se cuide de no estar profetizando, porque a veces hablamos, hay mujeres que se les sale algo profetizado, ¿verdad? Que profetizan sin darse cuenta. Entonces tienen que tener cuidado. Luego dice aquí, en realidad las reuniones de asamblea no entran en consideración hasta el versículo 17, de modo que las instrucciones que rigen la cubierta de la cabeza en los versículos ya citados no pueden limitarse a las reuniones en total privadas, por así decirlo. Se aplican a todos los casos en los que una mujer ore o profetice. Ora calladamente en la asamblea por cuanto, la mujer puede orar en la asamblea, pero calladamente, pero debe cubrirse. Dice también, ora audiblemente o calladamente en otras ocasiones. Profetiza cuando enseña a otras mujeres o niños en la escuela dominical. Ahí puede, porque está fuera de la asamblea, fuera de la congregación,
es como estoy yo aquí, ¿verdad? No estoy profetizando, pero solo estoy hablando y leyendo. Si la mujer no se cubre, lo mismo dará que se corte el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra la cabeza. No velada de una mujer es tan vergonzosa como si tuviese el cabello rapado. El apóstol no está mandándole que vaya a cortarse el cabello, sino diciéndole lo que demandaría la congruencia moral. Entonces, algunas podrían decir, pues me rapo, ¿verdad? Y se rapan la cabeza y van y oran y profetizan y hacen lo que les dé la gana. Pero es que eso es rebeldía total. Es rebeldía total. Pablo enseña la subordinación de la mujer al varón retrocediendo a la creación. Esto debería poner fin para siempre a la idea de que su enseñanza acerca de la cubierta de la mujer es algo cultural, apropiado para su tiempo, pero no aplicable para nosotros. Hoy, el gobierno del hombre y la sujeción de la mujer han sido el orden divino desde el principio. Primero de todo, el hombre es imagen y gloria de Dios. Esto significa que el hombre fue puesto en la tierra como representante de Dios para ejercer dominio sobre la tierra. La cabeza descubierta del hombre es un testimonio silencioso de este hecho. La mujer nunca recibió este puesto de gobierno. En lugar de ello, ella es gloria del varón, en el sentido de que ella hace evidente la autoridad del hombre, tal como la expresa Primera de Corintios 11:7. ¿Qué dice Proverbios 31? Dice, su marido es conocido en las plazas, o sea, su esposo tiene buena reputación. Digan lo que digan los hombres, cuando ven a una mujer cubrirse la cabeza al orar, sienten que ese hombre, que ese esposo, está en un lugar especial, que ese hombre está siendo reconocido por su esposa en su autoridad. El varón no debe cubrirse la cabeza en oración, sería lo mismo que velar la gloria de Dios y sería un insulto a la divina majestad. Pablo nos recuerda a renglón seguido que el varón no fue creado de la mujer, sino que la mujer fue creada del varón. El hombre fue primero y luego la mujer fue tomada de su costado. Esta prioridad del hombre fortalece el caso del apóstol de la condición de cabeza del varón. El propósito de la creación es mencionado a renglón seguido para apremiar este punto, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer de manera primordial, sino la mujer por causa del varón. El Señor dijo de manera clara, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. No eres cabeza. La mujer que no se cubre se está masculinizando espiritualmente hablando. En lo natural puede arrastrar el cabello, pero en lo espiritual pasa como masculina. No está reconociendo su autoridad, avergüenza su autoridad. Está diciendo, no lo reconozco como cobertura, no lo reconozco. Podemos detenernos aquí en decir que la cubierta de la cabeza es sencillamente una señal externa y que tiene solo valor cuando es la señal externa de una gracia interna. En otras palabras, una mujer podría llevar una cubierta sobre su cabeza y sin embargo no ser verdaderamente sujeta a su marido. En tal caso, llevar una cubierta sobre la cabeza no tendría valor alguno. Lo más importante es asegurar que el corazón está verdaderamente subordinado. Luego, la cubierta sobre la cabeza de la mujer llega a tener un verdadero significado. Este es otro argumento que muchos usan y dicen, no, si la mujer no es sujeta en su casa, en todo lo normal y natural, ¿para qué sirve que se ponga el velo? Es que el velo te protege, mujer. Yo te estoy hablando a ti. El velo te protege a ti, aunque tú no seas muy sujeta todavía, porque es camino de sujeción el que llevamos y no podemos sujetarnos a cualquiera realmente en lo natural si nos está dando instrucciones inmorales y antibíblicas. Entonces, es difícil sujetarse así, aunque hay algunas religiones, algunas tipo de iglesias que son muy legalistas, que obligan a las mujeres a sujetarse a maridos que ya van contra la Biblia y la moral. Hay un libro que yo leí donde escrito por una mujer que es de una iglesia legalista, y ella dice que
que el marido le pedía a una hermana, ella era esposa del pastor, la que escribe el libro, y dice que a una hermana le pedía el marido que abortara y que ella le aconsejó que abortara porque su esposo se lo estaba ordenando y que el pecado iba a caer sobre su esposo porque él le estaba ordenando que abortara, que no iba a caer sobre ella. Pero ese es el punto donde te digo, ahí es donde tocan médula las situaciones estas de sujeción ciega, que es lo que le llamo yo sujeción ciega. Otro día voy a hablarte de la sujeción inteligente, que es la que para mí funciona en la Biblia, ¿verdad? Donde tú te sujetas, y es que ahí está el punto que el Señor me reveló, pero no te lo digo ahorita, y voy a tomar un en vivo para eso. Entonces, dice, Pablo no implica que el hombre sea en absoluto independiente de la mujer, y por eso añade, sin embargo, en el Señor ni el varón es aparte de la mujer, ni la mujer es aparte del varón. La mujer procede del hombre por creación, es decir, fue creada del costado de Adán, pero Pablo observa que así también el varón nace mediante la mujer. La mujer da a luz al varón, a un hijo varón. Así Dios ha creado este perfecto equilibrio para indicar que el uno no puede existir sin la otra. Todo procede de Dios. Esto significa que Él ha designado divinamente todo eso, de modo que no hay ninguna causa justificada para quejarse. No solo han sido estas relaciones creadas por Dios, sino que el propósito de las mismas es glorificar a Dios. Todo esto debería hacer humilde al hombre y satisfecha a la mujer. El apóstol desafía ahora a que juzguen entre ellos mismos si es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. Apela a su instinto. La sugerencia es que no es reverente ni decoroso que una mujer entre sin velo a la presencia de Dios, que es el ámbito espiritual. No se pone en claro cómo la naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Algunos han sugerido que el cabello del varón no crece de natural en trenzas tan largas como el caso de la mujer. Que el hombre lleve cabello largo lo hace aparecer afeminado. En la mayor parte de las culturas el varón lleva el cabello más corto que la mujer. Y dicen algunos estudiosos que el hombre que se deja crecer el cabello le baja su sistema hormonal masculino, le baja sus hormonas masculinas. Y que la mujer que se corta el cabello le bajan sus hormonas femeninas y le suben las masculinas. Igual dicen con el que se deja crecer el cabello. Le bajan las hormonas masculinas y le suben las femeninas. A saber, pero eso dicen algunos que han estudiado. El versículo ha sido muy mal comprendido por parte de muchos. Algunos han sugerido que ya que el cabello de la mujer le es dado en lugar del velo, que no es necesario que tenga ninguna otra cubierta. Pero esta enseñanza hace grave violencia a esta porción de la Escritura. Si no se ve que se mencionan dos cubiertas en este capítulo. El pasaje resulta totalmente confuso si no se ven que hay dos cubiertas ahí. Dos cubiertas. Esto se puede demostrar retrocediendo al versículo 6. Ahí leímos que se corte si no se cubre, ¿verdad? Y que necesita, o sea, que el cabello largo no le sirve de nada si no se pone velo para orar. Según la interpretación acabada de mencionar, esto significa que si una mujer no tiene su cabello encima, que tanto valdría que se rape. O sea, si entra el ámbito espiritual sin velo, es como que entre sin cabello. Es como que entre sin decir que es mujer. Es como que entre deshonrando a su esposo, diciendo como que entraron dos hombres, porque se tendría que quitar hasta el anillo, digo yo, para decir que no es de él. Realmente es rechazar la autoridad de Dios y del esposo. Entonces, con esto termino esta meditación, ¿verdad? De que me pidieron que hablara sobre el velo. Espero no haber sido muy dura, pero sí traté de ser bastante clara y específica. El velo, mujer, es para tu bien, es para tu bendición. Los demonios huyen cuando una mujer se pone el velo.
porque va en el orden de Dios. Cuando una mujer se pone el velo, entra a la línea correcta. El padre, el esposo, ella entra a la línea directa hacia Dios, escalada. Entonces, si la mujer no se pone el velo, entra como igual al varón. Aquí, mira, aquí Dios, y entran los dos así, mira, va la mujer sin velo, arrastrando el cabello, pero sin velo, y el hombre, y entran como que fueran dos hombres, y eso es homosexualismo espiritualmente hablando. La mujer es inferior espiritualmente al varón, pero no porque sea inferior al hombre, sino que en lo espiritual hay un orden que Dios ya puso. Y ya lo dijo el apóstol Pablo. Que Dios te bendiga. Esto solo es por revelación. Esto, si no lo entiendes, si no te hace clic, si te pones ahí dura diciendo no y no y no, está bien. Yo no te voy a obligar, solo cumplo con haber hablado del velo y haber puesto en la mesa el tema, y que Dios te bendiga y que te lo revele pronto. Un saludo a la distancia. Gracias a todos los que se conectaron y un abrazo a la distancia.